no lo hice en la primera parte y la profesora Sí, Calvo. la grabé. Ah, ¿vos la Sí, grabaste? la Ah, grabé. menos mal. Iba a decir que me ibas a dar una reprimenda. Sí vamos a explicar, Jazmín, cómo va a ser el próximo parcial y vamos a hacer un ensayo. Eso es lo que les decía hace unos minutos. Porque, miren, todos los pedagogos nos dicen que uno de los grandes motivos del desgranamiento en la universidad, en realidad en todo el sistema educativo, es el salto de nivel. No en un sentido cualitativo, sino simplemente en la diferencia, como el método con el que se estudia en la universidad, distinto que con el que se estudia en el secundario, de la misma manera que el secundario es distinto que en la primaria, esa inadecuación suele producir un porcentaje alto del desgranamiento, ¿no? Bien. Camila dice si no sería conveniente que suban primero el material y luego nos den clases explicativas. Bien, esto puede ser. Hemos siempre entendido que para leer es conveniente que la clase esté primero. En esto no hay una receta estándar, digamos, ¿no? Todos tenemos una mejor manera de estudiar o de prepararnos. Pero bueno. Además, lo cierto es que, salvo en este caso y en el anterior, pero han tenido el material con anticipación y tampoco lo han leído. No, lo que nos manifestaron en la encuesta es que tienen como una saturación de materiales que no alcanzan a leer y por eso preferimos como diluir un poco la presentación, pero este ya lo subimos hoy, ¿no, Jorge? Perdón, sí. Este ya lo subimos Estaba hoy. tomando agua. El cuaderno de cátedra de las 7 lo vamos a subir hoy. Necesitaba que vos hicieses un pequeño chequeo de Sí, una nota yo y ya tengo está. un problema con, le vamos a subir también el material de Marafiotti, Sí. que es solo un capítulo, pero bueno, lo tenemos o el link o el libro, yo lo tengo ambos, que se los podemos subir, está disponible en la web. Uh-huh. De Atienza son 2 materiales, pasa que uno de los 2 materiales no lo estoy encontrando, y de Atienza también le vamos a poner un link. Hay algunas clases que son un poco largas, uno dura aproximadamente casi 2 horas, que es el que más les recomiendo mirar, porque es el que trata estos temas que estamos viendo ahora, y el cuaderno de cátedra. Yo creo que con eso van a tener el PowerPoint también se los voy a subir porque el PowerPoint es complementario, porque van a ver que hay algunas cosas que no están en el cuaderno de cátedra, es decir, que es como, no es que uno reemplaza al otro o uno es resumen del otro. Claro. Todo lo que damos para leer, y una de las críticas que hicieron en la encuesta, recuerdo que decían como que había muchos materiales que por ahí hablaban de lo mismo, Uh-huh. y por qué no elegíamos uno solo, y precisamente de eso se trata nuestra profesión, de leer mucho distintos puntos de vista que tratan de lo mismo, y de todos esos puntos de vista que tratan de lo mismo, que parecen parecidos, pero hay que leerlos con atención para ver qué es lo que nos están queriendo decir, tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Es decir, que cuanto más puntos de vista se tengan en cuenta sobre un tema, serán mejores las conclusiones porque vamos a tener más elementos sobre qué basarnos. El práctico 3 es la clase que viene, ¿sí, no? El práctico 3 sería la clase la semana que viene. Un segundito. Por favor, hay una persona que se identifica como 107804, tiene que cambiar el nombre para identificarse como alumno o alumna de la clase, si no tengo que excluirla. No, por razones de seguridad solo admitimos
a las personas que forman parte del grupo, es decir, de la clase. Por favor, 107804, identifíquese o tengo que excluirlo, o excluirla, no sé su género. Por otra parte, entonces, dice Germán, pregunta si los cuestionarios de lectura van a seguir estando o se cambian por el modelo de parcial. No, van a seguir estando, Germán. No pusimos el de las 6 inmediatamente, por lo mismo que explicaba recién la doctora Calvo. Nos pedían tiempo porque tienen parciales en esta semana, y si le poníamos también a tener que leer las 6 y contestar el cuestionario, lo saturábamos. Es el mismo orden de cambios que estamos haciendo para tratar de alguna manera, pudiéramos decir así, ralentizar el dictado para que lo aprovechen, para que aprendan, para que vaya mejor. Así que en el fin de esta semana, después de los parciales que tienen esta semana, van a tener, de las otras materias me refiero, van a tener el cuestionario, y en la clase siguiente el práctico, de manera tal que va a consistir en la lectura y un análisis con las cuestiones de la unidad de 5 y 6, es decir, identificación de fuentes, de problemas de interpretación, etcétera, en un fallo de la Corte Suprema, que lo van a ver el viernes después de las clases, porque martes y jueves, es decir, hoy y pasado mañana, damos la unidad 7, el viernes en comisión, de 14 a 16, van a tener una clase de, llamémosle, repaso por una parte, para lo que va a ser el práctico, y de aprendizaje de la lectura de un fallo judicial, de un fallo jurisprudencial, para que luego, cuando hagan el práctico, tengan más elementos también y más facilidad para leerlo. ¿Se entiende? Acá Matías Nicolás es el que dice que tiene Atienza el derecho como argumentación capítulos 1 y 2, la decisión judicial capítulo 11, y Marafiotti los patrones de la argumentación en los clásicos. Eso es lo que sirve para la unidad 7. Yo agregaría el capítulo 1 de las razones del derecho de Atienza, pero básicamente eso es el material con el cuaderno de cátedra. Sí, El problema es que el derecho como argumentación no lo estoy consiguiendo en soporte digital, solo consigo el capítulo 1 y el capítulo 2, el que tiene las concepciones de la argumentación, y el curso de argumentación jurídica, que también lo tengo en soporte digital, es excesivamente extenso para este nivel que estamos pretendiendo. Yo puedo ver, Kelly, si logro escanear, porque yo tengo el libro en formato papel, si logro escanearles ese capítulo, pero con lo que tienen ahora para leer tienen más que suficiente. Así que, y lo que vos decías recién, nos pedían que no los saturáramos tanto de materiales, porque como que hasta el monto o la cantidad de materiales termina asustándolos un poco, y el resultado es que se lee menos de lo que se podría leer. Jorge, ahora vamos a la clase, y mientras la profesora... Sí, perdón, Kelly, decime. Yo te pediría que lo hagas en la fotocopiadora al escaneo. Porque es mejor, capítulo 1 y 2. Bueno, porque es menos pesado y porque tiene mejor calidad para los alumnos. Así lo hacemos, así lo hago, de acuerdo. Kelly, te dejo con la clase para no perder más tiempo. No lo estamos perdiendo, creo que lo estamos ganando, todo lo contrario, ¿no? Pero lo que yo voy a hacer ahora, le pido a todas y todas que por ahora calmen las ansias y no pongan preguntas. Yo les voy a poner en el chat el cronograma, cómo quedaría hoy conforme estas cosas que le hemos dicho con la profesora Calvo, para que nos hagan sus comentarios luego. ¿Por qué no lo subís al foro para que lo vean cuando se corta la clase y lo charlamos cuando volvemos? Ok, lo subo al foro de Petco. Al foro de claro. Petco.
Bueno, Claro, ahí lo bueno. pueden ver rápidamente. Sí, en todo caso hagamos así. Cuando se corte esta parte de la clase, abrimos un compás de espera de 10 minutos antes de retornar para que tengan tiempo de salir, entrar al foro, ver, hacer anotaciones en papel si hace falta y nos hacen el comentario cuando retornamos. ¿De acuerdo? Bien. Esteban, a los grupos de WhatsApp, nosotros no sé si le estás respondiendo a algún compañero o compañera tuya, pero nosotros no tenemos grupos de WhatsApp de la cátedra, salvo algún profesor que se vincula por razones de conexión. No nos manejamos por las redes, por los problemas de seguridad que tuvimos. El cronograma lo vamos a ver en la Petco. Y Walter, el material del año pasado sirve, lo que pasa es que cada año hacemos esfuerzos para mejorarlo. Fíjese usted, por ejemplo, el cuaderno de cátedra del año pasado de la unidad 6 era muchísimo más extenso de lo que quedó este año, justamente porque procuramos simplificárselos sin perder calidad de enseñanza, simplificárselo para que se haga más accesible, con más ejemplos, etcétera, que el que tenía. Son, digamos, evoluciones que vamos haciendo justamente por las respuestas que ustedes nos dan, y para eso hicimos la encuesta. De modo que el material les sirve, inclusive si tiene lo de, por ejemplo, lo de Atienza o lo de Marafiotti, que ya estaba también en fotocopiadora el año pasado, le va a servir perfectamente, perfectamente. Bueno, dejo la clase en Y en manos este de... cuaderno de cátedra de esta unidad 7, no sé si te diste cuenta, Jorge, que incorporé algunos complementos de otros Sí, materiales claro, que no vale la pena ponerlos completos porque no los, claro. es demasiado extenso, pero sí las partes que les pueden servir para explicar o para que se comprenda mejor. Sí, sí, esta unidad en particular me parece que es necesario este cuaderno de cátedra. Va a ser necesario que la lean por este cuaderno. Esta en particular. Que me habilites compartir pantalla. Sí. Con que no me hagas anfitrión, compartir pantalla nada más. Ah, sí. Eh, lo que pasa que no, te transformo en anfitrión más rápido Bueno, porque no estoy encontrando dónde tengo lo de, porque me parece que cuando autorizo compartir pantalla, sí, lo único que te pido es que veas que más o menos en media hora, después de que lo subas al foro, si te tomás un descanso en media hora tenemos que volver. sí, sí, no, yo te estoy escuchando y lo que voy haciendo es perfeccionando ese cronograma para que sea claro para todos, porque en el que yo tenemos muchos apuntes que son para el orden interno de la cátedra. Un segundito, que hay gente en sala de espera. Bien. Lo que los autores llaman la atención es que hay que hacer una distinción entre persuadir y convencer, que parecen que son, o muchas veces se utilizan como sinónimos, sin embargo, les hacen algunas distinciones a cada uno de estos conceptos. Lo que dicen la mayoría de los autores coinciden, es que la convicción es como un concepto o una idea más fuerte porque se apoya en razones lógicas basadas en hechos contrastados, tiene que interpelar a una revisión crítica, apela a la razón, es decir, la convicción implica un proceso activo, racional y reflexivo. Dice, quiere decir que cuando yo estoy convencida es que los argumentos los he procesado en mi razón, en mi raciocinio, y entonces es como que los admito, los acepto con una forma más fuerte. La persuasión sería como un estadio más leve,
porque apela a aspectos emocionales, a intercambio de sensaciones, sentimientos. Entonces es un proceso irracional e irreflexivo. También, por ejemplo, se dice que la convicción, por ejemplo, alguien que ha sido convencido de algo, correrlo de esa convicción solo será posible a partir de una nueva convicción, es decir, de un proceso reflexivo, de volver a interponer razones o explicar razones, de manera que se convenza de esta nueva situación. Sin embargo, la persuasión también es como es una situación un poco como más débil, es que es intemporal y no necesariamente tiene que, se está persuadido permanentemente, ¿sí? No constituyen un llamado a la acción inmediata. Perelman y Titeca, cuando llaman a esta distinción o cuando traen esta distinción entre persuadir y convencer, coinciden con la postura de Kant o con la idea kantiana de que la convicción es válido para todo ser que tiene razón, porque ese fundamento es objetivamente suficiente y se tiene por verdadero, ¿sí? Mientras que si solo es órbita de la índole del sujeto, es decir, de la índole interna o de la percepción subjetiva, en ese caso es una persuasión, ¿sí? La persuasión es para uno mismo y no puede tener, no puede ser compartida, no puede ser exteriorizada. Cada uno va a estar persuadido por sí, mientras que la convicción, al ser algo objetivo, a ser algo racional y externo, es algo que se puede tener o está por fuera del sujeto. De todas maneras, y en esto les llamo la atención y creo que lo tengan en cuenta, van a ver que en algunos casos muchos autores hablan de persuadir a otro con el sentido de convicción. Vamos a ver que Atienza, por ejemplo, en algunos casos habla de persuasión razonada. Es decir, lo que se puede tomar en cuenta con esta distinción entre persuadir y convencer es que hay un estadio o una situación que se logra a través de la argumentación que es como más fuerte porque está acompañada de razones objetivas y en lo que se llama convicción o convencer, mientras que hay otra que estaría más débil, ligada a lo emocional más que a lo racional, y que sería el ámbito de la persuasión. Reitero, tengan en cuenta que no en todos los casos los autores lo llaman de la misma manera. No puedo pasar. Yo les empecé a contar justo cuando terminábamos la clase anterior, la parte anterior de la clase, que en la democracia griega era muy importante esto de saber hablar y saber hablar en público, porque lo necesitaban para poder participar en la democracia, para poder participar en la asamblea, presentar sus puntos de vista, sus pareceres, y que estos sean aceptados por el resto de los ciudadanos. Y entonces, en aquella época, se pusieron de moda los sofistas, que se hicieron hincapié o se centraron en los estudios de la pedagogía y de la enseñanza de hablar bien y de hablar bien para convencer. Si nosotros tenemos en cuenta, después los sofistas fueron muy mal vistos y a nosotros nos llegan las connotaciones negativas de los sofistas, pero eso, bueno, tiene que ver un poco también con quién escribe
la historia, quién es el escritor hegemónico de la historia, es decir, quién es el que escribe la historia, y por quién escribe la historia nos llega a quiénes son los buenos y los malos. Y los filósofos más renombrados de la democracia ateniense, más concretamente Platón, que fue uno de los primeros en oponerse a los sofistas, en primer lugar, en principio se oponían, o decían que se oponían porque cobraban por sus servicios de enseñanza, mientras que los filósofos de la filosofía de la antigua Grecia pertenecían a una clase aristocrática y no necesitaban, no eran la plebe y no necesitaban trabajar para sostenerse. Los sofistas iban recorriendo distintas ciudades con sus enseñanzas y era su modo de vida. Entonces la medida, o la primera cuestión por la que se deja o se dice oponerse o criticar a los sofistas fue por esto de cobrar por sus enseñanzas, pero más bien tenía que ver con una cuestión ideológica, ¿sí? Porque los sofistas eran, respecto de la verdad, tenían una postura relativista, es decir, que no creían en una verdad única, como después nos va a pretender enseñar Platón, o como enseña Platón, apoyando una verdad única, y principalmente Platón con su teoría del Estado, en el que admite, o hay clases sociales muy claramente marcadas, y van a ser esas clases sociales. De esas clases sociales va a haber una, que es la que llama el legislador, y quien está preparado para para gobernar, y que no admiten movilidad social, es decir, que era un sistema de gobierno muy rígido y muy estricto, y totalmente contrario a un criterio, un sistema de verdad más democrático, que era el admitido por los sofistas. Pero, como los digo, lo que más queda de la historia generalmente es el del que la escribe, y como que a nuestros días llegaron más que nada la pérdida de credibilidad en los sofistas, y decían, bueno, que los sofistas en realidad lo que hacían eran malabares retóricos y usaban la verdad, o usaban el discurso, usaban la palabra, y lo acomodaban para para convencer de lo que quisieran decir, independientemente de la verdad. Y Platón concretamente va a decir que los sofistas se ocupaban de la palabra, del discurso, mientras que la filosofía sí se preocupaba por la verdad. Pero lo concreto es que los sofistas se especializaban en el arte de hablar en público, y como tal recurrían a sus enseñanzas para poder defenderse, para poder emprender, defenderse en los pleitos, para las disputas en los tribunales, y como le decía, propiamente para poder estar en la asamblea y presentar sus puntos de vista al resto de los ciudadanos. Entonces, vamos a ver que la retórica va a ser uno de los principales elementos o las principales técnicas de las técnicas discursivas. En este periodo se destacan Gorgias y Protágoras, principalmente Gorgias, que fue bastante disputado por Platón, que Platón va a tener un discurso de Gorgias, pero Gorgias en el elogio de Helena, o encomio de Helena, escribe y habla acerca de cómo eso que es el discurso. Este es un escrito que hace, de los que llegan de Gorgias, porque llegaron muy pocas cosas, algunos discursos que ha presentado, y este escrito que es el elogio de Helena, o encomio de Helena, son las dos formas en que se lo conoce, y en el que él trata de defender a Helena de Troya cuando fue secuestrada. Dice que fue secuestrada por el arte de la palabra,
trató de rescatarla de la censura que sufrió, porque decían que fue acusada de traición. Y entonces Gorgias, en el elogio, en el encomio o en el elogio de Helena, va a decir que, esperen que se los encuentro, el poder del discurso sobre la constitución del alma puede compararse con el efecto de las drogas sobre el estado corporal, así como estas, al expulsar los diferentes humores del organismo, consiguen poner fin a la enfermedad o a la vida, lo mismo ocurre con el discurso. Unos angustian, otros deleitan, otros atemorizan, otros impulsan a los oyentes al coraje, otros drogan y encantan al alma con cierta persuasión viciosa. Lo que se rescata de Gorgias es que se hizo, o sea, por obra de Platón se nos hizo creer que él acomodaba el discurso que fuera favorable para determinada situación, y vemos acá que lo que tiene el discurso es la particularidad de transformarse y adecuarse o convencer según convenga a quien se sirva de él. Pero lo que podemos entender hoy es que no es a quien le convenga con un sentido de uso, de uso con algún fin determinado, sino a quien le convenga en razón del auditorio que tuviera, es decir, que va a acomodar el discurso en función del auditorio. Esa es la particularidad o lo que se destaca de Gorgias, que el logos o el discurso puede provocar nociones diversas e incluso contradictorias, y está precisamente en función de aquel que está usando del discurso, cuál es el que más se va a adecuar a una situación determinada o a un auditorio determinado. Por eso se reconoce en Gorgias que fue más allá de la faceta que Platón le va a atacar o lo va a acusar de ser aquellos que miran solo el resultado y no la verdad, fue un maestro de la retórica y de la erística precisamente al poder distinguir o poder admitir que el discurso no es unidireccional, que el discurso no es uno solo, sino que tiene esta faceta de poder acomodarse a partir de un método o de una estructura determinada. Para Platón y para Sócrates, no sé ¿quién habla? Por favor, les pido que eliminen los micrófonos, así pueden entender, pueden escuchar todo. Para Sócrates y Platón, la retórica está o sirve o está solo al servicio de la filosofía, es la que va a separar el saber del no saber, ¿sí? Y se va a ubicar en el terreno de la opinión. En el terreno de la opinión es donde están los sofistas, y este lugar de los sofistas, el lugar de la opinión, está por fuera del campo de la búsqueda de la verdad, está por fuera de lo que ellos llaman practicar la sofía o hacer filosofía. Es por eso que decían o acusaban a los sofistas de embaucar. Vamos a ver que el método principal de Sócrates va a ser el método de la discusión dialéctica, es decir, a través de un diálogo, a través de donde hay una situación en que hay dos participantes, pero que estos participantes van a estar tratando de descubrir o de sentar su posición o llegar a una imposición de una verdad. En esto, es decir, Sócrates
a través de una serie de procedimientos lógicos. Primero estaba la refutación, trataba de demostrar el carácter contradictorio que podía haber en las distintas posiciones y trataba que el interlocutor conceda determinadas premisas que lo ayudarían a inferir las conclusiones opuestas a la tesis sostenida por el adversario. Para Platón, la dialéctica estaba desvinculada de la verdad. O sea, la dialéctica de los sofistas estaba desvinculada de la verdad. Y en la técnica argumentativa de Platón era una técnica argumentativa orientada a la verdad. Lo que pasa es que si nosotros nos fijamos o leemos los diálogos de Platón, vamos a ver cómo Platón ya tenía su idea de verdad armada, es decir, su tesis ya la tenía presentada, y se servía de los participantes del diálogo presentando las premisas que él iba a ir refutando adecuadamente para que triunfe la verdad que él estaba sosteniendo. Luego, perdonen, disculpen que miro un chat. No lo puedo ver. Sí, sí, me quedan 4 minutos, 3 minutos en este momento. Vamos a ir a Aristóteles y vamos a dejar preparado para la próxima. Sócrates y Platón y Aristóteles. Bien, para Aristóteles era un método que le permitía razonar, y que le permitía razonar mediante opiniones o premisas plausibles, es decir, posibles. La dialéctica aristotélica va a ser bien diferente porque, como les decía, en el diálogo socrático, el sendero o el diálogo estaba guiado hacia la premisa que ya estaba, hacia la tesis que ya estaba predeterminada, que el maestro conocía y que era la que el maestro quería afirmar o quería reafirmar a través de ese diálogo. En cambio, en el modelo aristotélico, la conversación va a ser un punto de partida para ir atacando y defendiendo una tesis, para poner en contradicción y para poder arribar a una tesis, ¿sí? A partir de ese debate que se está manteniendo en este diálogo. Las técnicas, Aristóteles distinguió 3 técnicas discursivas que se desarrollan o que lo vemos en distintos ámbitos de la sociedad. En las tragedias, el discurso de los oradores en la asamblea de los tribunales, las argumentaciones privadas, las demostraciones científicas, y me perdí. La dialéctica se funda en una opinión reconocida en los topos, en los lugares comunes, que son los puntos de partida para la búsqueda de la verdad. Arte de racionar en la dialéctica, a partir de las opiniones o a partir de los topos, no, si bien en muchos casos no se puede llegar a la verdad, sí logran desvelar gran parte de lo que no hubiera conocimiento y poner en manifiesto o presentar a la verdad.